¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Tenemos que seguir con el contenido que hemos estado trabajando y vamos a trabajar entonces lo que sigue de la traslación en T. Vimos cómo encontrar una transformada inversa y entonces vamos a trabajar ahora la aplicación del teorema de traslación en el eje T. Vamos a ver cómo se aplica a las ecuaciones diferenciales. Entonces, sin más, vamos por el video. Recuerden que estuvimos trabajando entonces con la transformada de Laplace de una aplicación de los usos de la traslación en T. En base a eso caímos al uso del escalón unitario. Para poder mostrar entonces cómo se utiliza y en qué forma se utiliza, vamos a mostrar un ejemplo y la resolución de él. Este ejemplo dice así: un peso de 32 libras estira un resorte de 2 pies. Si el peso se libera a partir del reposo en la posición de equilibrio, determine la ecuación del movimiento x de t si una fuerza F de t igual a 20t actúa en el sistema para 0 menor o igual que t menor que 5 y luego se retira. Desprecie cualquier fuerza de amortiguamiento. Entonces vamos a recordarnos cómo es la ecuación del movimiento de un resorte al cual está sometido a una fuerza, es decir, el movimiento forzado, el movimiento oscilatorio forzado. Esta ecuación que nosotros tenemos aquí me describe la oscilación de un resorte, ¿sí?, con masa m, al que se le colocó una masa m, con una fuerza de amortiguamiento B por dx de t, ¿sí?, proporcional a la velocidad, con un resorte de constante k, ¿sí?, y una fuerza que se aplica de forma forzada, F de t. Si este problema me está diciendo que no actúa o que desprecia, mejor dicho, para cualquier fuerza de amortiguamiento, significa que esta expresión nosotros la tenemos que anular. Y tenemos una expresión para F de t. Entonces empecemos organizando la información que tenemos para ver qué vamos a utilizar y qué no vamos a utilizar. Para empezar, veamos que la masa no la tenemos, pero tenemos sí el peso. Si nosotros recordamos que la masa es lo mismo que el peso dividido la gravedad, en este caso entonces el peso serían las 32 libras. Y vamos a colocar que nuestra gravedad es de 32 pies sobre segundo cuadrado. Para este caso, para que sea más simple, 32 pies sobre segundos al cuadrado. Eso me genera entonces que la masa es de un slug. Tenemos aquí entonces cuál es el valor de la masa. Ahora, no me dan la constante del resorte, pero me dicen que ese peso de 32 libras estira el resorte de 2 pies. Si nosotros entonces utilizamos ahora la ley de Hooke, recordemos que la ley de Hooke es igual a fuerza, que la fuerza es igual a la constante por x. Entonces, si nosotros despejamos la constante, obtenemos que la constante es igual a la fuerza dividido la distancia que se estiró. En este caso, la fuerza es de 32 libras y tenemos que la distancia que se estiró es de 2 pies. Entonces nosotros podemos poner aquí 2 pies y así nuestra constante tendría un valor de 16 pie sobre segundo, 16 libras pies aquí, libras pie. Ahí tenemos entonces el valor de nuestra masa y de nuestra constante. Para el caso particular, beta vale 0. Ahora organicemos entonces el valor de la función f de t. Nosotros sabemos que esta f de t es un valor que actúa únicamente en un instante. Eso significa que podemos escribirla mediante una función por partes. Como solo tenemos dos elementos, me dicen que la fuerza va a ser 20t para un intervalo. Si 0 es menor o igual que t y esto es menor que 5. Nosotros vamos a tener que dice que después se retira, por lo tanto la fuerza se hace 0 si en el intervalo t es mayor que 5. Entonces si t es mayor o igual que 5, ¿sí? Exactamente en 5 la fuerza se retira, entonces nosotros podemos tener aquí que ya no va a haber ninguna fuerza, por lo que entonces vemos que va a ser 0. Y tenemos aquí nuestra función por partes. Ahora entonces, si nosotros armamos la ecuación diferencial con los datos que tenemos, nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. Tenemos la masa que vale un slug, por lo tanto solo metería aquí la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, más beta que vale 0 para este caso, más la constante k. La constante k dijimos que era 16, entonces lo tengo aquí 16x y esto es igual a f de t. Ahora, tenemos que escribir f de t para poder encontrar cuál es la transformada inversa de f de t. Si vamos a resolver esta ecuación mediante la transformada inversa. Si vamos a hacerlo así, entonces es necesario que nosotros escribamos la función f de t utilizando nuestro escalón unitario. Recordemos que la función escalón unitario activa y desactiva una función. En este caso nosotros tenemos la función 20t
¿sí? Y vamos a activar otra función 20t para que se anule, pero en el instante cuando t sea 5. Eso significa que nos va a quedar escalón unitario de t menos 5. Así, en el instante en el que t sea 5, esta función se activa y me activa entonces el 20t. De tal forma que cuando t sea mayor o igual que 5, entonces 20t aparece y se resta este 20t y nuestra función va a ser 0 para el resto de la ecuación. Así entonces, si nosotros no deseamos trabajar con una función por partes, entonces mejor escribamos aquí la función utilizando el escalón unitario. 20t por unitario de t menos 5. Y ahí tenemos entonces nuestra ecuación diferencial que tenemos que resolver. Tenemos también condiciones iniciales. El problema me dice que tenemos aquí una condición inicial. Si el peso se libera a partir del reposo, eso significa que tengo la seguridad de que la velocidad es 0, es decir, x' de 0 es igual a 0, y me dicen que se libera a partir del reposo en la posición de equilibrio. Eso significa entonces que su posición de equilibrio es su punto de partida. Entonces aquí tenemos que x de 0 es igual a 0. Y tenemos entonces todos los elementos para poder resolver la ecuación diferencial. Entonces empecemos a resolver la ecuación diferencial. Primeramente, apliquemos transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial. Escribámosla de una forma diferente. X', ¿sí?, más 16x igual a 20t menos 20t por el unitario de t menos 5. Y ahí tenemos entonces nuestra función de una forma escrita más cómoda. Si nosotros ahora sí aplicamos la transformada de Laplace, ¿sí?, apliquemos transformada de Laplace, nos va a quedar, ¿sí?, primero la transformada de la segunda derivada. Si recordamos, en nuestra tabla de valores, en nuestra tabla de transformadas de valor, de transformadas de Laplace, tenemos que la transformada de una segunda derivada es s cuadrado por f de s menos s por f de 0 menos f' de 0, siendo f la función que estoy transformando. Eso significa que nosotros podríamos aquí cambiar f por x, esta sería x mayúscula, x minúscula prima, y entonces al evaluarla o aplicar esta fórmula, ¿sí?, en nuestra ecuación nos quedaría, entonces la transformada de x' sería s al cuadrado multiplicado por x, ¿sí?, más sería aquí menos s por x', ¿sí?, de 0. No, aquí estoy mal, aquí es antes esto, menos s por x de 0 menos x' de 0, ahora sí, más la transformada de 16x, que en este caso sería 16 por la transformada de la función, y eso tiene que ser igual a la transformada de 10t, que eso se transforma simplemente, la transformada de t es 1 partido s cuadrado, en este caso me quedaría 10 dividido s al cuadrado, menos, aquí tenemos una función que debería estar trasladada. Para trasladarla, ¿sí?, entonces nos faltó eso, vamos a aplicarlo aquí antes de terminar nuestra transformada. Entonces nosotros podremos reescribir nuestra ecuación, sí, que tenemos aquí, y trasladar la función t. En este caso, para poder trasladar la función t, yo lo que tengo que hacer entonces es escribir t menos 5 más 5. Así nosotros estamos trasladando la función 5 unidades a la izquierda, pero la regreso 5 unidades a la derecha. Si nosotros reescribimos esta ecuación diferencial, entonces me quedaría ahora, ¿sí?, vean, dejo 20t menos 5 en una expresión, y este más 5 que no me va a servir para los fines de la transformada de Laplace, entonces la multiplico por 20 y obtengo menos 100 multiplicado por el escalón unitario. Ahora sí, entonces puedo regresar a aplicar la transformada de Laplace, ¿sí? La transformada de Laplace de la función 20t menos 5 escalón unitario de t menos 5 sería simplemente la transformada de Laplace de la expresión menos 20t. Nuevamente eso entonces es aquí. Ya voy mal, ¿verdad? Aquí coloqué 10 y aquí era 20. Sí, aquí vamos a corregir eso porque si no, no nos va a salir la ecuación. Aquí es 20, ¿sí?, y aquí sería 20. Ahora sí, la transformada de Laplace de esta expresión de aquí sería lo mismo que antes, la transformada de 20t, únicamente que como tenemos trasladada, vamos a aplicarla entonces el exponencial. Entonces obtendría 20 dividido s al cuadrado
por la exponencial de la cantidad de unidades que se está trasladando, en este caso menos 5s, menos la transformada de Laplace de esta última expresión, que sería la transformada de 100, que en este caso sería 100 dividido s. Entonces aquí tenemos 100 dividido s, pero como está trasladada, entonces le multiplico la exponencial de menos 5s. Y así finalmente entonces nosotros tenemos la ecuación diferencial, la ecuación ya no diferencial porque no tiene ninguna derivada, para la cual me va a dar la solución en términos de la transformada de Laplace. Si nosotros sabemos que x de 0 es igual a 0 y que x' de 0 es igual a 0, entonces la ecuación nos quedaría en estos momentos como esto de aquí. ¿Sí? Vean, s cuadrado por x menos 16x igual a 20 dividido s cuadrado menos 20s cuadrado e a la menos 5s menos 100 dividido s por e a la menos 5s. Si ahora nosotros entonces factorizamos x aquí, ¿sí?, y pasamos el factor, lo que no es común, al otro lado a dividir, obtendríamos la siguiente ecuación. Este de aquí, vean, el factor común aquí sería s cuadrado, x, perdón, y quedaría s cuadrado menos 16. Ese s cuadrado menos 16 pasa a multiplicar a todos los elementos. Quedaría entonces 20 dividido s cuadrado más 16, que es lo que tenemos aquí. Vean que estos elementos los podemos sumar, ¿sí? El denominador común sería s cuadrado, para que entonces cuando pase a dividir s cuadrado menos 16 obtendríamos aquí s al cuadrado, aquí me falta este cuadrado, el cubo no, al cuadrado, ¿sí? Y al sumar las fracciones obtendríamos entonces 20 más 100s, todo eso multiplicado por la exponencial de menos 5s. Ahora viene entonces tal vez la parte más trabajosa, que es encontrar la descomposición en fracciones parciales de esta expresión. Vamos a ahorrarnos ese procedimiento en este video y les voy a mostrar cómo nos quedó. Entonces, las fracciones parciales nos quedaron de la siguiente forma. Esta de aquí, 5 cuartos dividido s cuadrado menos 5 cuartos de s cuadrado más 16, es la descomposición en fracciones parciales de esta expresión, ¿sí? A eso nosotros tenemos que restarle, ¿sí?, el valor de la descomposición en fracciones de esta fracción si nosotros omitimos por un momento, ¿sí? Si omitimos por un momento la función exponencial, entonces nuestra transformada de Laplace para la función exponencial, la expresión que contiene la función exponencial, sería lo siguiente. Este de aquí. Menos, ¿sí? Menos. Y la descomposición en fracciones parciales de esta expresión nos queda lo siguiente. 25 cuartos de s dividido s menos 5 cuartos de s cuadrado menos 5 cuartos de s cuadrado más 16 más 25 cuartos multiplicado por s dividido s cuadrado más 16. Nos toca entonces ahora encontrar las transformadas inversas de cada una de estas funciones, ¿sí?, utilizando nuestra tabla de transformadas de Laplace. Recordando también de que toda esta expresión está multiplicada por una exponencial, por lo que su transformada inversa tiene que ser obligatoriamente una función con escalón unitario. Entonces, si procedemos ahora a encontrar el valor de nuestra función original, x de t, empecemos por los elementos más sencillos. La transformada de Laplace de 5 cuartos dividido s, sabemos que la transformada de 1 dividido s cuadrado, ¿sí?, es t, por lo que entonces aquí me quedaría 5 cuartos, ¿sí?, de t, menos la transformada de 5 cuartos de s cuadrado más 16. Si vamos a ver nuestra tabla, tenemos aquí una expresión, vean, que se parece, pero vean, si aquí está algo al cuadrado, aquí tiene que estar ese algo, para que entonces sea seno de algo t. Eso significa que aquí, si aquí tenemos 16, aquí debería estar 4, ¿verdad? Aquí debería estar un 4, para poder encontrar la transformada como el seno de k por t. Pero como este no es 4, entonces extraemos ese 5 cuartos y colocamos un 4 en su lugar, generando entonces que nuestro número fuera tenga un 4 en el denominador, así obteniendo entonces 5 16avos de el seno, en este caso de 4t. Ahí tenemos la primera parte, menos, ¿sí?, toda esta función va a ser multiplicada por un escalón unitario. Así entonces nosotros tendríamos la transformada de Laplace de esta expresión, la transformada inversa de esta expresión, la transformada de 25 cuartos dividido s es simplemente 25 cuartos, entonces agrupemos esto, 25 cuartos, menos la transformada de 5 cuartos de s cuadrado, pues nuevamente sería 5 cuartos de t, ¿sí?, menos, ¿sí? Ahora, nuevamente esta expresión, vean, ya la habíamos trabajado antes y nos había dado 5 16avos del seno de 4t, ¿sí? Entonces me quedaría 5, este no es 5, es ese, 5 16avos
del seno de 4t, ¿sí?, más la transformada de esta expresión, 25 cuartos de s dividido s cuadrado más 16. Vamos a nuestra tabla. Nuestra tabla dice que cuando nosotros tenemos s aquí, entonces la transformada simplemente es el coseno de kt. Vean, s cuadrado y algo al cuadrado. Este algo al cuadrado no necesariamente tiene que estar ahí, no tiene que estar aquí k otra vez, entonces pues podemos transformarla simplemente así, ¿sí? Obviamos este 25 cuartos, lo extraemos y ya tenemos la expresión que nosotros estamos buscando. Entonces dejaríamos aquí 25 cuartos, ¿sí?, multiplicado por el coseno, en este caso, de 4t, ¿sí? Pero, ahí viene el pero, se supone que tenemos una función exponencial, por lo tanto nuestra transformada es una función trasladada en t. Eso significa que cada valor de t tiene que estar trasladado, en este caso 5 unidades. Entonces trasladamos nuestra función, cada elemento de nuestra función, 5 unidades. Entonces aquí tendríamos t menos 5, ¿sí? Y la función coseno también, aquí tendríamos t menos 5. Y todo esto está multiplicado por el escalón unitario de t menos 5. Y así finalmente entonces tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial. Vean que se ve muy grande, ¿sí? Pero si nosotros evaluáramos, ya sabemos cómo la vamos a trabajar, sabiendo de que todas estas expresiones, vean, no van a existir sino hasta que t menos 5 aparezca. Después, esas expresiones, antes esas expresiones no van a estar, y lo único que evaluamos es esto de aquí. Después de t menos 5, entonces nosotros ya tenemos que utilizar todas estas expresiones. ¿Estamos? Entonces veamos la gráfica de ese movimiento armónico. Solo antes no había tomado en cuenta el cambio del signo. Vean, menos aquí. Entonces este signo cambió de menos a más, este de menos a más, y este de menos a más, y este de más a menos. Entonces estos signos cambiaron, vean, más y menos. Tomen en cuenta eso para que no cometan el mismo error, ¿sí? Sería idóneo entonces que ustedes puedan trabajar ahí donde se encuentran las reacciones parciales para comprobar que realmente es esto que nosotros tenemos aquí. Ahora sí, vamos a observar cómo nos quedaría la gráfica de este movimiento, ¿sí?, que supone que tiene una fuerza que actúa solamente en los primeros 5 segundos y luego esa fuerza se quita. Aquí tenemos entonces, vean cómo sería el movimiento. Empezaríamos con un movimiento hacia arriba, ¿sí?, dado de que la fuerza se está aplicando 20t, entonces esto no permite que se oscile bien hasta los 5 segundos. En los 5 segundos entonces ya se libera y nosotros tendríamos entonces nuestro movimiento armónico simple, dado de que ya no tenemos una fuerza que obligue al movimiento a seguirse moviendo. Ahora, ¿en qué puedo encontrar yo esta aplicación? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una estructura, esto es un poco más enfocado al área de ingeniería civil. Si nosotros tenemos una estructura que tiene la facilidad de oscilar, como un edificio o una casa alta, ¿sí?, o cualquier tipo de estructura de casa, y en un momento dado se inicia un sismo, entonces el sismo genera movimientos específicos, ¿sí?, durante tiempos específicos. Obviamente no son 5 segundos, sino cualquier caso se destruiría si no es una fuerza constante. Fuerzas que se aplican, ¿sí?, de forma oscilatoria. Esto genera entonces y no eternamente, sino tenemos una fuerza que se aplica en un instante de tiempo, ¿sí?, y de forma variable. Entonces nosotros vamos a aplicarla y luego cuando el sismo acaba, entonces nuestra estructura se queda oscilando. Pero en este caso, en este ejemplo, decía que no existían fuerzas de amortiguamiento. Una casa no se va a quedar oscilando infinitamente. Existen fuerzas de amortiguamiento entonces que van a hacer que estas oscilaciones vayan disminuyendo hasta que finalmente entonces la estructura quede a cero. Entonces vean el parecido tiene que esto es como lo de un sismógrafo. Han visto que rápidamente se muestran las aceleraciones para que luego entonces esas oscilaciones disminuyan hasta quedar casi cero. Más o menos sería entonces ese diagrama que nosotros estaríamos dibujando. Bueno, y como siempre terminamos esto con un ejercicio. Dice así: use la transformada de Laplace para encontrar la ecuación de la carga Q de t en un capacitor de un circuito RC en serie cuando la carga en el tiempo 0 es igual a 0, ¿sí?, la resistencia es de 50 ohmios, la capacitancia es de 0.01 faradios y la fuerza electromotriz está dada por esta función. Recordemos que la ecuación diferencial de un circuito en serie
con un resistor y un capacitor está dado por esta expresión de aquí. R resistencia, C la capacitancia y EDT la fuerza electromotriz. Entonces este va a ser el ejercicio que ustedes deberán hacer para estudiar y así avanzar en el curso. Bueno, y así hemos llegado al final de este nuevo video, este corto nuevo video. Espero que les haya sido muy útil. Recuérdense, siempre son mis mejores deseos. Si les gustó, no olviden dejar su like, y si quieren estar atentos a cuando suban nuevos videos, entonces también recuerden pinchar en suscribirse. Nos vemos entonces en un próximo video.